El 27 de febrero de 1844, en la parte oriental de la isla de La Española, nace una nueva nación, la República Dominicana. Mientras en Santo Domingo se proclamaba la independencia, a miles de kilómetros de distancia en los Estados Unidos, los periódicos comenzaban a hacerse eco de la noticia. 20 años después de 1844, la prensa estadounidense no solo informaba, también analizaba, especulaba y en muchos casos interpretaba el futuro de la República Dominicana según los intereses geopolíticos de la época. Vamos a recorrer algunos de esos titulares originales, leer fragmentos reales y entender cómo se fue construyendo la imagen de la República Dominicana en la opinión pública estadounidense entre 1844 y 1866. El 28 de abril de 1844, 2 meses después de proclamada la independencia, el New York Herald informa sobre una correspondencia desde Cabo Haitiano, fechado el 4 de abril de 1844. Según el documento, y cito, en el mes de enero, Haití reposaba en el dulce sueño de la confianza y la tranquilidad, y todos esperábamos una temporada de vida renovada y prosperidad. Los españoles que ocupan la parte oriental y más valiosa de la isla, y que nunca se sintieron bien por la unión con la parte francesa, que en cierta medida les fue impuesta. De repente presentaron un manifiesto de sus agravios y retomaron las armas el 7 de marzo, declarándose un Estado libre e independiente, dividido y separado para siempre de la República de Haití. El presidente Rivière no perdió tiempo y ordenó a todos los hombres de la parte francesa armarse, sin excepción alguna, para invadir con sus fuerzas la parte española. Salió de Puerto Príncipe el 10 de marzo y pronto reunió 30.000 hombres, con los que partió hacia Santo Domingo. Su primer encuentro con el enemigo fue en Azua, un pequeño pueblo de unos 600 habitantes, donde se dice que 2 regimientos de su avanzada fueron destrozados. Sin embargo, al llegar al día siguiente con todo su ejército, obligó a los españoles a retirarse y finalmente ocupó el pueblo. El general español Salcedo, tras marchar desde Santiago, avanzó hasta 8 millas de las fuerzas haitianas, donde permaneció varios días. Aquí hay una contradicción documental, ya que según la historia, quien marchó desde Santiago fue el general José María Imbert, quien fue nombrado por el gobernador del distrito de Santiago, Ramón Matías Mella, tras la independencia. Finalmente envió a 2 oficiales, escoltados por 4 infantes a caballo, con una bandera de tregua al general Pierrot, como portadores de una carta, comunicándole que el objetivo de su misión no eran hostiles, sino simplemente ocupar las fronteras de la República Dominicana. A esta carta el general Pierrot no respondió, pero hizo apresar a los oficiales y los despojó de sus abrigos, armas y caballos, distribuyéndolo entre sus soldados. Luego los hizo marchar a pie. Ignorante del destino de sus oficiales enviados, envió otra bandera al general Pierrot. En los cerros de Talanquera, este grupo fue rodeado y atacado a tiros. El general Pierrot llegó a las cercanías de Santiago el 29 de marzo, disponiéndose a atacar a los españoles, que habían reunido una fuerza de unos 5.000 hombres, apostados ventajosamente en una elevación en las afueras de la ciudad. Los españoles nunca abandonaron su formación durante el combate y se supone que no sufrieron pérdidas. Tras la acción, el general Pierrot consideró necesario enviar una bandera de tregua a los españoles, cuyos resultados no se han materializado. Aunque sabemos que fueron bien tratados, a pesar de las fuertes razones para tomar represalias, no cabe duda de que este asunto decide la independencia de los españoles. Y, a partir de la política liberal e ilustrada que proclamaron, se anticipa generalmente que la parte española pronto se convertirá en una potencia y poderosa nación. El 9 de mayo de 1844, el periódico The New York Herald recibe noticias desde Puerto Plata, donde se dice que las cosechas prosperan, que la falta de personal disminuiría debido a que los agricultores están involucrados en la revolución. Además, se presentó la capitulación entre franceses y españoles. Según el documento, y cito, hoy, 14 de marzo de 1844, los miembros de la comisión designada por Ramiro de Mena de la República Dominicana, este miembro tal vez se refieran a Ramón Matías Mella, quien era miembro de la Junta Central Gubernativa, y los oficiales designados por el general Cadet Antonio, han acordado la siguiente capitulación. El general Cadet Antonio abandonará el fuerte con la bandera haitiana desplegada
acompañado de los soldados, la Guardia Nacional y los ciudadanos que deseen seguirlo. Antes de abandonar el fuerte, el general Cadet Antonio entregará a la persona legalmente designada una lista de todo lo que se encuentra en el fuerte, perteneciente al gobierno haitiano, lo cual se le entregarán las llaves en el momento de su salida. Los ciudadanos haitianos, sin distinción alguna, serán respetados y protegidos. Las propiedades legalmente adquiridas por los haitianos, libres de hipotecas, serán respetadas y garantizadas. Los propietarios podrán disponer de ellas a su antojo. Los haitianos que deseen residir en Puerto Plata como ciudadanos dominicanos deberán prestar juramento de fidelidad a la independencia dominicana, solicitar el consentimiento de la Junta Gubernamental de Santo Domingo. Se les concederá un mes para cumplir con los trámites. Transcurrido este plazo, quienes no hayan prestado juramento serán considerados extranjeros. No se opondrá oposición a la salida de quienes deseen abandonar el lugar. Se entregarán pasaportes a quienes prefieran ir por tierra que por mar. No se perseguirá a quienes hayan manifestado cualquier opinión antes de esta capitulación. Se respetará la propiedad de los extranjeros. La Guardia Nacional conservará sus armas, al igual que las tropas regulares que componen la guarnición de Puerto Plata, como miembros de la República Dominicana. Guardia Nacional que deseen retirarse traerán sus armas y los soldados depositarán las suyas en el arsenal. Se permite al general Cadet Antonio y a quienes deseen seguirlo embarcarse en cualquier barco que deseen. Tan pronto como se haga la entrega del fuerte, el dinero del pasaje de él y de quienes lo sigan correrá a cargo del gobierno dominicano. Las barreras de seguridad se construirán detrás del fuerte. Como las apuestas pendientes y las deudas contraídas por la administración hasta la fecha, se pagarán en la forma estipulada en el artículo 7 de la capitulación de Santo Domingo. El New York Herald publica una correspondencia del 8 de junio del mismo año desde Puerto Plata. Y cito: Asunto de Estados. ¿Qué debe hacerse? La situación inestable y perturbada de esta hermosa y valiosa isla aún continúa. La población española que ocupa la parte oriental se ha liberado con éxito del yugo de sus antiguos opresores, los haitianos. El 30 de marzo se libró una acción decisiva frente a la ciudad de Santiago, donde los españoles, con un total de 5.000 hombres, derrotaron por completo al general Pierrot, con una fuerza de 18.000 haitianos bajo su mando, quien abandonó en su retirada una gran cantidad de armas y heridos. Las fuerzas españolas han ocupado desde entonces sus fronteras, y en la actualidad el gobierno haitiano, si es que aún existe, no posee ni una sola pulgada del territorio español, ni está en condiciones de disputar la independencia dominicana. El gobierno español o dominicano se mantiene puramente a la defensiva. El país está en perfecta tranquilidad. Ya es hora de que el mundo civilizado se interese en favor de estos valientes hijos de Iberia, abandonados por la madre patria durante tantos años a un yugo de servidumbre más mortificante de los que las palabras pueden expresar. En este artículo se comunica sobre la conocida batalla del 30 de marzo, ocurrido en Santiago, donde a pesar de la superioridad numérica del ejército haitiano, los dominicanos resistieron y lograron una victoria contundente, consolidando la independencia proclamada el 27 de febrero de ese mismo año. El martes 23 de julio de 1844, el New York Herald publica un artículo de las novedades que traía desde Puerto Plata el capitán Fuller. Según el documento, y cito: Nos enteramos por el capitán Fuller de la goleta Charlotte, quien llegó ayer desde Puerto Plata, que los habitantes de la parte española de la isla habían formado un nuevo gobierno, elegido un nuevo presidente y pretendían llamarse en el futuro dominicanos. Estaban haciendo todos los preparativos para repeler la invasión de la otra parte de la isla. El New York Daily Tribune publica un artículo sobre una carta del general Pedro Santana, dirigida al general Villanueva, recibida el 19 de julio desde Santo Domingo. Según el documento, y cito: Una goleta dominicana perteneciente al general Santana llamada Separación llegó hoy aquí con una carta del general Santana al general Villanueva, informándole que había sido elegido legalmente por la Junta Legal del Presidente de la República en la ciudad de Santo Domingo. Momento en el que el general Duarte fue proclamado presidente de La Vega, el general Santana se encontraba en la frontera con su ejército. Durante su estancia recibió una comisión de Puerto Príncipe, tras lo cual se marchó hacia Santo Domingo.
Fue nombrado presidente, a favor de la protección francesa, según el informe. Es difícil saber si dicha protección beneficiaría al país. Como ya les informé, el general Duarte es un hombre de unos 30 años y el general Santana un hombre de unos 55 años. Este primer mencionado ha dedicado toda su fortuna a esta revolución. En este artículo menciona que Duarte fue proclamado presidente o gobernador en La Vega. Según la historia, como la conocemos, Duarte nunca fue elegido como presidente ni de la República Dominicana, pero sí el 10 de julio de 1844, la Junta Gubernativa lo envió al Cibao para tratar el asunto sobre los planes de protectorado francés. El jueves 17 de octubre de 1844, el periódico The Tribune publica un artículo con novedades provenientes de Puerto Plata. Según el documento, y cito: con la llegada del barco September ayer, a 15 días de Puerto Plata, el capitán Dawes nos informa que, pocos días antes de su partida, una casa mercantil recibió una carta de Inglaterra, indicando que su gobierno había ofrecido un préstamo de $4 millones y 6 vapores de guerra a los dominicanos, si esto le permitían explotar sus minas de oro y plata durante un periodo limitado de años. El viernes 24 de enero de 1845, el periódico Yazoo City publica una noticia sobre la República Dominicana. Según el documento, y cito: se afirma que han llegado a Nueva York comisionados de la República Dominicana, que ha declarado su independencia de los gobiernos de Haití, para solicitar de los Estados Unidos el reconocimiento de su independencia. El lunes 15 de septiembre de 1845, el New York Herald publica un informe del capitán Dunham, quien había llegado desde Puerto Plata a la ciudad de Nueva York. Según el documento, y cito: los dominicanos realizan grandes esfuerzos para establecer un gobierno independiente de los haitianos. Las autoridades habían ordenado que toda persona capaz de portar armas se equipara de inmediato y estuviera lista para repeler cualquier ataque de sus oponentes. Según el capitán, además, declara que el barco Virginia, aún navegando bajo bandera estadounidense, fue abordado en Puerto Plata por los dominicanos, quienes se habían apoderado de él por la fuerza. La bandera estadounidense fue arriada e izada a la dominicana. Estaba armado y tripulado por nativos y había zarpado hacia un puerto desconocido. El lunes 24 de noviembre de 1845, el New York Herald publica un artículo de la correspondencia recibida del señor Hogan, un comisionado americano en la República Dominicana. Según el documento, y cito: la parte española de Haití, llamada Dominicana, solicitó en el pasado a nuestro gobierno ser reconocida como república independiente, libre y distinta de Haití. Nuestro gobierno envió un agente a Santo Domingo para examinar los recursos y la capacidad de esa parte del país. Se tiene entendido que el funcionario elaboró un informe que probablemente resultará en el reconocimiento de la República Dominicana. El martes 19 de octubre de 1847, el New York Herald publica un artículo titulado Asuntos en Santo Domingo. Según el documento, y cito: nos encontramos ya en el cuarto año de la independencia dominicana y la tercera sesión de su legislatura acaba de concluir. Este argumento puede probar la incompatibilidad de una unión entre la raza española y la francoafricana. Si faltaran pruebas para establecer las marcadas y distintivas características nacionales de ambos pueblos, las actas de esta última sesión del Congreso Dominicano deben dejar esas cuestiones en el olvido para siempre. Los dominicanos se desprendieron del yugo haitiano porque era una insurrección violenta que pretendía convertir a una comunidad feliz y virtuosa en bárbaros estúpidos, una usurpación que los privaba de todo derecho natural y político, como hombres, a buscar su propia prosperidad y felicidad. El viernes 9 de noviembre de 1849, el New York Herald publica un artículo de las novedades en Santo Domingo. Según el documento, y cito: el nuevo presidente Báez asumió el cargo el 24 de septiembre. Su gabinete está compuesto por don Manuel del Monte, ministro de Justicia y Relaciones Exteriores; Ramón Matías Mella, ministro de Hacienda; Juan Esteban Aybar, ministro de Guerra; y José Medrano, ministro de Interior. Los nombramientos han generado satisfacción y confianza general.
Tras el regreso del exilio en 1848 de Ramón Matías Mella, se integró en las labores militares y en la organización de la Defensa Nacional, pero también ocupó cargos públicos importantes como el del Ministerio de Hacienda en 1849 y 1850. El 15 de diciembre de 1849, el periódico The Republic publica un artículo sobre la proclamación de Buenaventura Báez, presidente de la República desde el 24 de septiembre de 1849, tras la caída de Manuel Jiménez. Según documento, y cito, el nuevo presidente de la República Dominicana se dirige a ustedes en nombre de sus conciudadanos y en el interés común de todos. Hace casi 6 años que nos separamos de ustedes y nos declaramos independientes, y esta separación, a pesar de las falsas, está destinada a ser eterna. Aún podemos vivir como buenos vecinos, aunque bajo banderas diferentes. Los invitamos proponiéndoles una paz necesaria para el bien de todos, pero quienes los gobiernan han preferido obligarlos a abandonar sus hogares para luchar contra nosotros y lo han condenado a que sean fusilados. El periódico Republican Herald escribe un artículo corto sobre un rumor proveniente de Santo Domingo. Según el documento, y cito, existe el rumor que Dominicana está haciendo arreglos con Cuba para quedarse con toda la isla. El jueves 1 de mayo de 1851, el periódico Worcester Daily Spy publica un artículo proveniente de Haití. Según el documento, y cito, informes recientes de Haití informan que la Cámara de Diputados del Imperio rechazó la propuesta de los americanos, ingleses y franceses de paz con los dominicanos y el reconocimiento de su independencia. El viernes 8 de agosto de 1851, en el periódico The Athens Post, escribe un artículo sobre una carta proveniente de Santo Domingo, fechado el 14 de junio del mismo año. Según el documento, y cito, los dominicanos están preparados para la última batalla que decidirá su destino, o convertir Puerto Príncipe y Cabo Haitiano en cenizas. Si hay alguien en los Estados Unidos dispuestos a brindarles ayuda, ganarán mucho más que atacando a Cuba. El gobierno tratará liberalmente con todos los que quieran venir. El miércoles 9 de junio de 1852, el periódico Daily American Telegraph publica un artículo sobre una carta recibida desde Santo Domingo. Según el documento, y cito, los comisionados nombrados por los dominicanos para efectuar un intercambio de prisioneros habían regresado de Puerto Príncipe sin éxito, pues el emperador Soluk se negaba a reconocer la independencia de la República Dominicana y amenazaba con marchar contra ella en octubre próximo, a menos que la bandera haitiana fuera izada en Puerto Plata. De abril de 1854, el Washington Sentinel escribe un artículo sobre la República Dominicana. Según el documento, y cito, Santo Domingo reconquistó de Haití 2/3 partes de la isla y ofreció al sistema americano esta nueva república ya en 1844. Pero algunos de los elocuentes defensores del gran sistema americano no están aún preparados para aceptar este valioso recluta. Casi ignoran su existencia y no se molestan en poner el sello de reconocimiento a su independencia, también establecida. El 1 de enero de 1861, el periódico The Daily Exchange publica un artículo impactante de una correspondencia proveniente de Puerto Plata, fechada el 10 de noviembre, titulada La República Dominicana vendida a España. Según el documento, y cito, el acuerdo para la venta de la República Dominicana se cerró en marzo, pero se mantuvo en secreto durante 3 meses, para suavizar las cosas con el pueblo y también para ver si los Estados Unidos objetarían esta violación de la doctrina Monroe. El comisionado dominicano que negoció la venta llevó a su familia a España y vendió las propiedades de la isla. Don Miguel Labastida, ministro de Relaciones Exteriores, y don Felipe de Castro, de Guerra y Marina, hicieron lo mismo. Todos están listos para huir en cualquier momento del país, pues han entregado el país al yugo de España. El precio es de $500,000. El lunes 1 de abril de 1861, el Chicago Tribune escribe un artículo sobre la noticia de que República Dominicana ha sido invadida por España. Según el documento, y cito, la isla ha sido invadida por españoles y está a punto de ser tomada en nombre de su más católica majestad. Es al menos una sorpresa en estos días de cosas sorprendentes. Si resulta ser cierto, ya sea que España haga valer su reclamo de soberanía sobre la segunda joya de las Antillas,
De otra manera, o de ninguna manera, nosotros los norteamericanos podemos reflexionar de que nuestra propia locura y dureza de corazón han hecho que tal cosa sea prácticamente posible. Pedro Santana ha buscado repetidamente el reconocimiento y la alianza de los Estados Unidos, y su política al respecto, aunque ferozmente opuesta por el partido clerical, fue sometida por el pueblo en las elecciones de 1853 y nuevamente en la Revolución de 1857. Pero nuestro gobierno hizo oídos sordos tanto a las solicitudes de la Commonwealth como a los comerciantes de Nueva York y Boston, quienes secundaron la reclamación de los dominicanos de ser reconocidos como uno de los gobiernos de hecho y de derecho de la nación. La independencia del país fue ya reconocida por Francia en 1848 y por Gran Bretaña en 1850. El domingo 12 de febrero de 1865, el Chicago Tribune escribe un artículo titulado España humillada. Según el documento, y cito, España de subyugar a los dominicanos está a punto de terminar. El Ministerio de la Reina ha preparado un proyecto de ley y lo ha presentado a las Cortes, que propone abandonar la contienda y derogar la ley de mayo de 1861, en el cual el territorio dominicano se anexa a la monarquía española. Los dominicanos han resistido valientemente y no solo han cansado a sus adversarios, sino que han logrado agotar sus fondos. España ya no tiene la fuerza para continuar por más tiempo la guerra. El jueves 7 de septiembre de 1865, el periódico The Titan Advertiser escribe en uno de sus artículos de noticias del momento sobre Santo Domingo, según el documento, y cito, Santo Domingo ha sido totalmente evacuada de las fuerzas españolas y los dominicanos tienen ahora una posesión sin invasores en toda la isla. El viernes 8 de septiembre de 1865, el periódico Bedford Enquirer escribe sobre la noticia de la resolución de José María Cabral, según el documento, y cito, se confirma la noticia de la resolución de Cabral. Los dominicanos están en plena posesión de su territorio, se reorganiza la república. El general Gándara ha abandonado la isla y los dominicanos son ahora dueños exclusivos de su territorio. Están trabajando en la reorganización del gobierno. Una convención nacional se reunirá próximamente para elaborar una constitución permanente. En de 1866, el Chicago Tribune escribe un artículo titulado La República fue reconocida. Y cito, el siguiente mensaje del presidente fue recibido hoy, al Senado y a la Cámara de Representantes. Convencido de que los intereses comerciales de nuestro país serían promovidos mediante un reconocimiento formal de la independencia de la República Dominicana y considerando que dicho reconocimiento estaría en plena conformidad con la política establecida de los Estados Unidos, he nominado con ese propósito ante el Senado a un funcionario del mismo rango que el actualmente acreditado ante la República de Haití, y he recomendado que el Congreso asigne fondos para cubrir su remuneración. Firmado, presidente Andrew Johnson. Desde 1844, la prensa estadounidense describía a Santo Domingo como una nación incierta. Lo que comenzó como una proclamación defendida con sangre en 1844, se consolidaba ahora como una realidad aceptada ante la comunidad internacional. Cada 27 de febrero no solo recordamos un trabucazo en la Puerta del Conde, recordamos que la independencia no fue un instante, fue un proceso, una lucha, una afirmación constante de soberanía. Este 27 de febrero celebramos la permanencia de una nación que contra toda duda logró que su nombre quedara escrito no solo en la historia, sino en el reconocimiento del mundo.